En 1398, antes de entrar en Delhi, Timur ordenó ejecutar a 100.000 prisioneros, no porque fueran una amenaza, sino porque iban a ralentizar el avance de su ejército. 100.000 personas degolladas en una tarde para no perder ritmo de marcha. Eso es lo que vais a escuchar hoy, no la versión del libro de texto, la versión real. Hay una pregunta que nadie se hace cuando habla de Timur. ¿Cuántas personas mató en total? Los historiadores más conservadores dicen 17 millones, otros dicen más. En el siglo XIV, eso era entre el 5 y el 10% de la población mundial. Proporcional a hoy, serían 700 millones de muertos. Nació en 1336 en Kesh, a 80 kilómetros de Samarcanda, hijo de un jefe de tribu menor. Nada en su origen hacía prever lo que iba a venir. Pero hay dos cosas que marcaron a Timur desde joven y que explican todo lo demás. La primera, era cojo. Una herida de flecha en la pierna derecha de joven le dejó una cojera permanente. Timur Ilang lo llamaban, Timur el Cojo, en persa. Los europeos lo deformaron en Tamerlán. Dicen los que estudian su psicología que esa cojera le generó una necesidad de demostración brutal y permanente. No lo sé. Lo que sí sé es que funcionó. La segunda, admiraba a Genghis Khan, no como referencia histórica, como modelo personal. Reclamó ser descendiente suyo por línea materna, aunque era mentira. Diseñó sus campañas militares copiando sus tácticas y tomó su crueldad calculada como herramienta política consciente. El terror no era un efecto secundario, era el plan. Entonces llegó Isfahán, una de las ciudades más grandes y ricas del mundo islámico medieval. Timur la tomó sin apenas resistencia. Los habitantes abrieron las puertas, entregaron tributo y aceptaron una guarnición de su ejército. Timur continuó su campaña. Todo parecía bajo control. Pero esa noche los habitantes de Isfahán se levantaron. Mataron a la guarnición timurid, hasta el último soldado, probablemente 3.000 hombres. Cuando Timur recibió la noticia, no gritó, no se puso a pasearse furioso por la tienda. Dicen las crónicas que se quedó en silencio durante varios minutos. Luego, llamó a sus generales y dio una sola orden. Cada soldado de su ejército debía entregar un número fijo de cabezas de civiles. Los oficiales superiores, más. Los arqueros, 2. Los infantes, 1. Sencillo, sistemático, industrial. Los que no llegaban a su cuota no cobraban. Los que se negaban recibían el mismo trato que las víctimas. Lo que siguió duró 3 días. 70.000 muertos, según las fuentes persas de la época. Puede que más. Cuando terminó, Timur ordenó que todas las cabezas fueran apiladas en torres fuera de las murallas de la ciudad. No tiradas, apiladas, con orden y geometría. Construyó 28 torres de cráneos alrededor de Isfahán, visibles desde kilómetros, permanentes durante semanas para que los viajeros y los mensajeros las vieran y las contaran. No era sadismo espontáneo, era publicidad. Cada torre era un mensaje enviado a la siguiente ciudad en el camino. Esto es lo que pasa cuando te resistes. Esto es lo que pasa cuando matas a mis hombres. La crueldad de Timur siempre tenía destinatario y siempre funcionaba. En 1398, el sultanato de Delhi era el estado islámico más poderoso de la India. Su capital, Delhi, una de las ciudades más ricas del mundo conocido. Timur cruzó el Indo con 90.000 jinetes. No venía a conquistar, venía a saquear y marcharse. Lo que hizo en el camino y dentro de la ciudad es una de las secuencias más brutales de la historia medieval. El problema empezó antes de llegar a Delhi. Timur había capturado durante la marcha a más de 100.000 prisioneros hindúes. Los llevaba consigo, encadenados.
Cuando llegó a las afueras de la ciudad y supo que el ejército del sultanato iba a presentar batalla, sus generales le plantearon el problema. 100.000 prisioneros son 100.000 personas que pueden desencadenarse durante el combate y atacarte por la espalda. Timur tardó poco en decidir. Dio la orden, todos, que no quedara ninguno. Sus propias crónicas, escritas por su biógrafo oficial, registran que incluso los soldados más curtidos dudaron. Algunos se negaron. Les dejaron elegir. O lo hacían ellos o los ejecutaban a ellos también. En una tarde, 100.000 personas. Al día siguiente, batalla de Delhi. El ejército del sultanato tenía un arma que los mongoles y los turcos siempre habían temido: elefantes de guerra. 120, acorazados, con artillería encima, entrenados para cargar y destrozar formaciones de caballería. La caballería de Timur los había visto antes y los había rehuido siempre, hasta ese día. La solución que inventó Timur esa mañana es uno de los momentos más extraños de la historia militar. Ordenó cargar los camellos con fardos de paja, prenderles fuego y lanzarlos al galope directamente contra los elefantes. Camellos ardiendo, aterrorizados, corriendo hacia elefantes que nunca habían visto algo así. Los elefantes rompieron filas y se giraron sobre su propio ejército. La batalla duró 2 horas. Timur entró en Delhi 3 días después. 15 días de saqueo sistemático. Todo lo que se podía mover se movió. Oro, plata, piedras preciosas, tejidos, especias, esclavos artesanos, elefantes capturados, caballos de raza. Los artesanos más cualificados, los arquitectos, los canteros, los artistas, encadenados y transportados a Samarcanda para construir su capital. Cuando Timur se marchó, Delhi era una ciudad fantasma. Las fuentes indias de la época dicen que durante 2 meses después no hubo un pájaro en la ciudad, que el olor llegaba a kilómetros, que los supervivientes que volvieron no encontraron ni comida ni agua, ni un edificio intacto. El sultanato de Delhi tardó 1 siglo en recuperarse. 100 años. 1402. El Imperio Otomano era en ese momento la potencia ascendente del mundo islámico occidental. Su sultán, Bayezid I, llevaba años siendo el terror de Europa. Había aplastado a los cruzados en Nicópolis en 1396. Tenía sitiada Constantinopla. Era el hombre más temido de Occidente. Hasta que Timur le mandó una carta. La carta era un insulto calculado. Timur le llamó gobernador provincial. Le dijo que sus conquistas eran pequeñas. Le exigió que le devolviera territorios que había tomado a señores que eran vasallos de Timur. Y terminó con una advertencia. Si no obedecía, vendría a enseñarle lo que era un verdadero conquistador. Bayezid le contestó con otro insulto. Y los dos se pusieron en marcha. Batalla de Ankara, 28 de julio de 1402. El ejército otomano era enorme y estaba bien organizado. Pero Timur tenía 2 ventajas que Bayezid no supo ver hasta que fue tarde. La primera, había sobornado a los señores vasallos tártaros que luchaban para los otomanos. Se cambiaron de bando en mitad de la batalla. La segunda, tenía a los elefantes de Delhi, que los otomanos nunca habían visto en combate. El ejército otomano se desintegró en horas. Bayezid intentó escapar a caballo con su guardia personal. Lo alcanzaron antes del anochecer. Cuando lo trajeron ante Timur, el conquistador estaba cenando. Dicen las crónicas que no se levantó a recibirle, que señaló el suelo delante de él, y que Bayezid, el hombre que había tenido de rodillas a toda Europa, se arrodilló. Lo que siguió es la parte que los historiadores todavía debaten. La leyenda dice que Timur usó a Bayezid como escabel, que lo obligaba a arrodillarse
para que él pusiera el pie encima al montar a caballo. Hay fuentes que lo confirman, hay fuentes que lo niegan. Lo que nadie discute es que Bayezid viajó en una jaula de madera durante meses, exhibido ante las ciudades conquistadas como prueba viviente del poder de Timur. Murió prisionero 8 meses después. Algunos dicen que de humillación, otros que de desesperación. Aquí viene la contradicción que hace a Timur diferente de cualquier otro conquistador brutal de la historia. Cada ciudad que destruía enviaba sus mejores artesanos a Samarcanda. Cada biblioteca que saqueaba salvaba los manuscritos para su capital. Cada arquitecto, astrónomo, matemático, poeta o artista que capturaba vivo lo mandaba a construir la ciudad más hermosa del mundo. Samarcanda en tiempos de Timur era literalmente la ciudad más extraordinaria de Asia Central. El Registán, sus madrasas con azulejos turquesa que siguen en pie hoy. El mausoleo de Gure Amir, donde él mismo está enterrado. Jardines diseñados por los mejores arquitectos persas. Una biblioteca con manuscritos de todo el mundo conocido. Astrónomos que calculaban la posición de las estrellas con precisión que Europa no alcanzaría hasta 200 años después. ¿Cómo se explica eso? Un hombre que masacra a 70.000 personas en Isfahán y luego encarga a los supervivientes de Isfahán que construyan la mezquita más bella de Samarcanda. Un hombre que destruye Delhi y usa a sus artesanos esclavizados para levantar el mausoleo más perfectamente ejecutado de Asia. No hay explicación psicológica limpia. Simplemente era las dos cosas a la vez, destructor y constructor, con la misma intensidad. Timur murió en febrero de 1405. Tenía 68 años. Estaba en marcha hacia China, con 200.000 soldados. A su edad, con su cojera, en pleno invierno asiático, porque todavía le quedaba China por conquistar. La fiebre lo mató antes de cruzar la frontera. No la resistencia enemiga, no una conspiración, una fiebre. Cuando abrieron su tumba en Samarcanda, en 1941, los antropólogos soviéticos confirmaron todo lo que las crónicas decían. La cojera en la pierna derecha, la herida en el brazo, el cuerpo de un guerrero. Encontraron también una inscripción en la lápida. Timur la había encargado él mismo antes de morir. Decía: «Quien perturbe mi reposo conocerá una desgracia mayor que yo». Abrieron la tumba el 22 de junio de 1941. Ese mismo día, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. La mayor invasión de la historia. No digo que haya relación, solo digo que ocurrió así. Y que cuando los soviéticos devolvieron los restos de Timur a su lugar en noviembre de 1942, 3 semanas después empezó la batalla de Stalingrado, que cambió el curso de la guerra. La historia, a veces, tiene un sentido del humor muy oscuro. 17 millones de muertos. Un único hombre. El paraíso de Samarcanda construido sobre montañas de cráneos. Y una lápida que llevaba 7 siglos sin mentir. Eso fue Timur. La historia real, contada como merece.